Desesperación. Gritos. Lamentos. Crujir de metales, concreto, ladrillos. Después, el silencio. Estampas que dejó la gran sacudida que lastimó al corazón de la Ciudad de México. Sonido de sirenas, golpeteo de piedras en una desesperada remoción de escombros. Cuerpos de rescate, manos solidarias, héroes anónimos. El sismo más devastador en la historia de nuestro país. Al parecer tenía que ocurrir una desgracia tan grande como la del 19 de septiembre para que se cayeran las fronteras y los muros que separan unos grupos de otros. Los efectos de su onda expansiva se resienten a 30 años de distancia. No solo en recuerdos, sino en el desarrollo de tecnologías, estrategias de prevención, de protección civil, nuevas reglas de construcción, otra conciencia ciudadana. Una memoria latente e imborrable que busca que las trágicas secuelas del 19 de septiembre de 1985 no se repitan nunca más. ...19 de septiembre de 1985, 7:19 de la mañana. Es indudable que aquel día marcó definitivamente la historia de todos los mexicanos. Cambió el ritmo y el rumbo de la ciudad. Una ciudad que se esforzó por renacer de entre sus ruinas y lo logró. El llanto de un bebé es conmovedor, pero estremecedor cuando proviene de los escombros, de la oscuridad, entre toneladas de concreto, ladrillos y fierros retorcidos. Remueve las emociones, pero su eco también da esperanza. A sus escasas horas de vida, Araceli se enfrentaba al poder destructivo de la naturaleza. En el Hospital Juárez, el área de cuneros la arrullaba. Eran las 7 de la mañana con 19 minutos. El edificio colapsaba con el terremoto de magnitud 8.1 que sacudió la Ciudad de México. Su frágil cuerpo resistió el embate. Horas después, fue rescatada. Una inmensa alegría en medio de la tragedia. Una hazaña. Una bebé milagro. El milagro no somos nosotros, es que eso es algo que yo siempre he querido que la gente entienda. El milagro es lo que hizo la gente por nosotros, y no solo por mí, por muchos, ¿no? Los protagonistas son esa gente sin nombre que le dio la oportunidad y que buscó la manera de solidarizarse para buscar a más gente. Eso es el protagonismo, no somos nosotros. Antes del sismo, y aún en el vientre de su madre, ya había enfrentado un reto. El destino la llevó al Hospital Juárez. En realidad a mí me iba a tocar porque me iba a tocar. Yo no iba a nacer en el Juárez, yo soy del Hospital Juárez. A mí me tocaba, teníamos pase para el General. Pero como hubo un choque, el taxi en donde iba cuando mi mamá ya estaba en labor de parto, una patrulla la hizo que se metiera en sentido contrario y la tuvieron que dirigir al Juárez. O sea que de todas maneras me tocaba en uno o en otro. Así como un choque automovilístico desvió su curso, otro choque, de proporciones colosales, desde lo más profundo de la Tierra, en las placas tectónicas, provocó el movimiento telúrico que la sepultó. De entre los escombros emergió la vida. Como Araceli, decenas de recién nacidos fueron rescatados, literalmente volvieron a nacer. Se convirtieron en un símbolo de resistencia frente a la adversidad. Igual que la vida, el origen de los sismos también es natural.
aunque sus raíces son geológicas. Todo inicia en el núcleo, el corazón del planeta. Una gran masa de hierro líquido del tamaño de Marte que arde a 6.200 grados centígrados desde hace 4.500 millones de años. Es más caliente que la superficie del Sol. Nuestro planeta está en continuo movimiento. El núcleo tiene un material que emite calor. Este calor es transmitido al manto, que es lo que cubre el núcleo. El calor en el manto provoca el reacomodo de las placas tectónicas. Son 15 las más importantes. Gigantescas porciones de la corteza terrestre que se ubican a una profundidad entre 10 y 50 kilómetros. Las cuales se están moviendo todo el tiempo y en ese reacomodo continuo tienen interacciones unas con las otras. Es como si nosotros estamos doblando un pedazo, un lápiz, y estamos ejerciendo el esfuerzo doblando y eventualmente truena. Lo mismo pasa con los bloques, están sometidos a un gran esfuerzo, eventualmente se supera su resistencia del material, se rompe y se desliza, y eso es un sismo. Tras la ruptura, esa energía acumulada emerge desde el hipocentro, el punto interior de la corteza en el que se origina el movimiento sísmico, hasta el epicentro, el punto vertical más corto hacia la superficie terrestre. De ahí avanza en forma de ondas. Ondas que se dispersan en todas direcciones y que a su paso van provocando el movimiento telúrico. En el terremoto de 1985, la colisión de las placas tectónicas se registró entre las costas de Guerrero y Michoacán, a casi 400 kilómetros de la Ciudad de México. Una distancia considerable para atenuar el impacto, pero las características del subsuelo lo impidieron. La Ciudad de México fue edificada justamente sobre los restos de lo que fue un gran lago. Esa característica particular del subsuelo en ciertos lugares de la Ciudad de México es lo que provoca que las ondas sísmicas sufran un fenómeno de amplificación. Las arcillas que se encuentran en el subsuelo se dice que son únicas en el planeta y de hecho eso nos aumenta la vulnerabilidad. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana. Ay, vamos a decir. La ciudad se estremeció durante más de 2 minutos. Quedó semiparalizada, en pánico, como una zona de guerra. Bueno, el temblor del 85 lo tenemos aquí en México. Fue 30,000 veces más grande que la bomba de Hiroshima. Fue el terremoto más devastador para México y para el hemisferio norte durante el siglo XX. Lo que más me pudo impactar fue ver la destrucción y la muerte tan rápida que puede causar un terremoto. Las cifras oficiales calcularon más de 6,000 muertos. Las extraoficiales, hasta 40,000. Miles de cadáveres fueron concentrados en el entonces estadio de béisbol del Seguro Social en la colonia Narvarte. Se reportaron alrededor de 30,000 heridos, más de 4,000 personas rescatadas con vida, 150,000 damnificados. Que este cuarto quedó severamente dañado por el temblor del 19 de septiembre. ¿Dónde están los daños? Pues allí en el techo y aquí en esta esquina que está cuarteado, mire. Y ahí se nos escurre mucho el agua. ¿Este daño los obligó a desalojar la habitación? Sí, desde el día del temblor estamos en un albergue nosotros. Los servicios de salud colapsaron. Se perdió 30% de la capacidad hospitalaria. El Hospital Juárez y el Hospital General se desplomaron. El Centro Médico Nacional del Seguro Social sufrió serias afectaciones. El sismo afectó las redes de energía eléctrica y agua potable. Dejó una ciudad sin agua y en penumbras.
Más de 1 millón de personas sin servicios. El corazón de México estaba incomunicado. Más de 14,000 líneas telefónicas y el servicio de larga distancia fueron interrumpidas. El peor daño en la historia de las comunicaciones del país. Durante algunas horas, la comunicación con el exterior solo fue posible a través de radioaficionados. Más de 500,000 de metros cuadrados de la carpeta asfáltica resultaron con fracturas, grietas y hundimientos. Miles de casas, edificios, escuelas, empresas y talleres quedaron dañados o destruidos completamente. La colonia obrera, el centro, la colonia Roma, la parte de Tlalpan, fueron realmente las más severamente dañadas, ¿no? Fue realmente impactante el ver que más de 400 edificios de esta ciudad se colapsaron, se cayeron. Al desastre natural se sumó una lenta reacción de las autoridades. Mucho desorden, mucho caos. El gobierno se veía, o no se veía organizado. Casi 40 horas después del terremoto, el entonces presidente Miguel de la Madrid emitió un mensaje al pueblo mexicano. Entereza y ánimo. Enterremos con pesar a nuestros muertos, pero renovemos nuestra voluntad de vivir. Más de 30,000 elementos del ejército implementaron el plan DN3 de auxilio a la población. La policía resguardó la seguridad de los ciudadanos. El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja se unieron a las labores de rescate. El corazón más grande que pueda haber en el mundo lo tiene el pueblo de México. La crisis se agudizó con un segundo temblor. Un día después, el 20 de septiembre, una réplica de magnitud 7.9 sobrecogió a la población y echó abajo edificaciones que ya estaban dañadas. Hubo una réplica, recordarán ustedes, que no fue tan fuerte, pero sí la gente estaba muy asustada. Y bueno, pues había mucho miedo también, el dormirte, saber que te ibas a volver a mover, era como, no sé, fue una sensación de terror. Por las calles la gente deambulaba en busca de un lugar seguro. Los parques, jardines y zonas abiertas se convirtieron en gigantescos dormitorios. De la tragedia emergió la solidaridad, una fuerza humana con más energía que la del propio sismo. Estamos apoyando a la Ciudad de México, que nos duele bastante a todos, somos como hermanos. El 19 de septiembre de 1985 marca una fecha de luto en la historia de la Ciudad de México y de los mexicanos. También señala el encuentro del pueblo, la desgracia, el miedo, la necesidad de encontrarnos con otras personas, de solidarizarnos con su pena y de ayudarlos, nos lanzó a la calle. Tendió una especie de cadena humana de un sitio a otro, de una necesidad a otro, de un miedo a otro. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? Unos llevaron comida, otros donaron herramienta, otros donamos tiempo. En fin, eso fue lo que se llamó solidaridad, ¿no? Desde el extranjero, también llegaron muestras de solidaridad. 43 países enviaron cuerpos de rescate y cientos de toneladas de ayuda humanitaria. El terremoto también golpeó al occidente de la República Mexicana. Los daños se concentraron en 3 estados. Michoacán fue uno de los más perjudicados por su cercanía al epicentro. En Guerrero, la infraestructura turística de Ixtapas y Guatanejo sufrió daños menores. En Ciudad Guzmán, Jalisco, destrucción de viviendas y edificios públicos. En las 3 entidades los sismos dejaron más de 60 muertos. Fue un golpe muy fuerte para la economía nacional y el bolsillo de los mexicanos. Le costó al país más de $4,000 millones, casi 2.5% del Producto Interno Bruto. Se perdieron entre 150,000 y 200,000 empleos en sectores como servicios, turismo, comercio, industria, construcción y telecomunicaciones. El desempleo agravó la tragedia en una economía mermada por la inflación, la deuda externa,
fuga de capitales y pérdida del poder adquisitivo. La industria textil resultó afectada en la capital del país. 800 fábricas y talleres colapsaron. Muchachas, ¿qué ha sido para ustedes esta situación? ¿Cómo han enfrentado la situación del temblor? Ya que sabemos que precisamente la industria donde ustedes trabajan, que es la industria del vestido, ha sido una de las más afectadas y de las más enlutadas a causa de tantas compañeras muertas. Pues en sí, lógico, al menos para mí, lo que a mí respecta, yo aún sigo con el miedo, ¿sí? Y pues ahorita vine precisamente porque vine a laborar, pero me encontré que estaba clausurado la empresa. Entre escombros, telas, máquinas de coser y maniquíes, quedaron los cuerpos de más de 1,600 costureras, principalmente en San Antonio Abad y la calzada de Tlalpan, muy cerca del centro de la Ciudad de México. Luego decían, ¡ay! El Mickey Mouse se desinfló. El Mickey Mouse se desinfló. Era un edificio donde se hacía ropa para bebés. Entre los escombros, otras costureras se aferraban a la vida. Nosotros en la noche escuchamos gritos de las compañeras. Si lo hubiera visto ahí cómo rascaban ellos mismos, buscando ahí entre los escombros, hasta con palos de escoba, le digo, palos de escoba estaban ahí tratando de quitar las piedras, pero la desesperación. El terremoto sacó a la luz la explotación en el sector. Miles de costureras laboraban en estado de indefensión, con contratos semanales y en talleres clandestinos. 40,000 costureras perdieron su trabajo que quedó entre escombros. Parece eterno el mes que ha transcurrido desde que ocurrió el temblor a la fecha. ¿Desde entonces ha seguido usted trabajando o no? No, señorita. El día del temblor, ese día no pudimos entrar, acordonaron la zona. Después de 3 décadas, sus heridas no han sanado. Era el fin de nuestras vidas. Fue, para muchas, el fin de nuestras vidas. Una destrucción. La destrucción obligó a fomentar una cultura ciudadana frente a desastres naturales. Y la ciudad emergió de entre los escombros, como aquellas vidas que tuvieron una segunda oportunidad. Entonces, si de alguna parte a nosotros no nos tocó, pues por algo tenemos que hacer, ¿no? A lo mejor no tan trascendente, igual que otras personas que también están aquí, ¿no? Por lo pronto hay familias como esta afortunadas que están juntas y de alguna manera los mexicanos, pese a todo, también seguimos juntos. La solidaridad impulsó una nueva conciencia colectiva. Se levantaron organizaciones integradas por ciudadanos que hicieron suya la voz de la sociedad y ejercieron intensa presión sobre el gobierno para reparar, construir y dotar de vivienda a quienes la perdieron. Continúan viéndose por todos los rumbos de la Ciudad de México albergues y campamentos donde viven o reciben ayuda las personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 1985. También se restablecieron, en corto tiempo, servicios públicos e infraestructura dañados en diversas partes de la Ciudad de México. Fue uno de los programas de reconstrucción más grandes del mundo, con 200,000 millones de pesos que pusieron en pie 80,000 viviendas en beneficio de más de 400,000 personas. Se dio empleo a más de 100,000 trabajadores. Era como construir una ciudad con las dimensiones de Jalapa, la capital de Veracruz, para casi 500,000 de habitantes. La misión parecía imposible. En menos de un año, México debía albergar un evento deportivo de gran magnitud. La Copa del Mundo de Fútbol de 1986. Con el objetivo de impulsar la economía, se establecieron programas especializados para otorgar créditos preferenciales. 9 meses después del terremoto, la Ciudad de México despertaba de sus ruinas. A partir del 19 de septiembre hemos empezado a vivir en una ciudad nueva, en una ciudad distinta. Este cambio exige de nosotros también una modificación en la actitud, una nueva manera de mirar, de responsabilizarnos.
Los ecos de la solidaridad y la organización civil resuenan en los muros y los pasillos de sitios como Tlatelolco, donde los vecinos enarbolaron gestiones en favor de los damnificados. En 1985, fue víctima de la tragedia con el desplome del edificio Nuevo León. Y bueno, se levantó una nube de polvo que no es fácil tampoco decir cuánto duró. Yo me acuerdo que cuando ya se pudo ver, yo corrí hacia la cabecera norte del edificio para tocarla, porque pensaba que mi vista me engañaba y que no era cierto. En ese momento fue que, estando ahí, empecé a escuchar gritos de sobrevivientes pidiendo auxilio. Entonces ya dejé de pensar si era cierto o no. Había sobrevivientes, el edificio estaba caído y había que ver cómo ayudarlos a salir, ¿no? Imágenes imborrables de un rescate donde se comía y dormía a medias. Yo creo que más o menos por aquí, lo que sería quizá el quinto o sexto piso, estaba un señor que la mitad izquierda del cuerpo estaba atrapada bajo una puerta. Él fue atrapado cuando estaba tratando de salir del departamento y en ese momento se cayó el edificio y quedó atrapado por la puerta. Me pidió que le diera las manos y bueno, pues yo apreté su mano entre mis manos y estaba pues tratando de animarlo, y su voz se iba haciendo cada vez más débil y de repente soltó mis manos, ¿no? Murió entre mis manos. En la zona de la desgracia, un monumento rinde un callado homenaje a ese apoyo humanitario. Está dedicado al tenor español Plácido Domingo. Lamentablemente, pues la familia de Plácido Domingo no pudo ser ubicada. Yo lo vi, incluso sin un cubreboca o algo que tapara su garganta, que tan valiosa, el hombre ahí buscando a su familia, porque su familia vivía ahí en el Nuevo León. La Ciudad de México y su dolor, que a la postre legó importantes lecciones. Nunca antes un fenómeno natural provocó tantos cambios en México. La capital se transformó. Nació la cultura de la protección civil. No es sino hasta 1985 cuando se observa la necesidad de organizarse como una protección civil. En octubre de 1985, se instaló el Comité de Prevención de Seguridad Civil en nuestro país. En 1988, nació el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Es un parteaguas en todos los aspectos. El país cambia, la vida cambia. Reconocemos una labor muy importante de los mexicanos. La tragedia dio origen también a un nuevo instrumento para advertir la peligrosidad de un terremoto: la alerta sísmica. Su peculiar sonido alertó por primera vez a los capitalinos hace 22 años a través de radio y televisión. Ahora también se escucha a través de los 8.200 altavoces en toda la ciudad. Poder llegar a más oídos y, en dado caso de que sea un sismo importante de gran magnitud, poder salvar que la mayor cantidad de gente sea salvada. En 1989, el sistema de alerta operaba con 12 sensores en las costas de Guerrero. Hoy la red posee más de 100 sensores desde la costa de Jalisco hasta Oaxaca, una de las zonas de mayor sismicidad. Se fueron seleccionando los lugares donde convendría poner medidores del efecto de los temblores. La alerta se activa cuando un movimiento supera la magnitud 5.5. Avisa al centro del país con una antelación promedio de 50 segundos. La cultura de la prevención se ha fortalecido con simulacros que se realizan en escuelas y edificios públicos y privados.
en zonas de esparcimiento como cines y centros comerciales. Ante un sismo, la prevención es vital. Se recomienda elaborar un plan familiar de protección civil. Revisar el estado de la vivienda, el mantenimiento de instalaciones de luz, gas y agua. Establecer una posible ruta de evacuación y un punto de reunión. También se aconseja preparar una maleta con artículos de primera necesidad, que contiene, por ejemplo, un USB con todos los documentos importantes escaneados, que contiene inclusive fotografías de nuestras mascotas, de los hijos por si estos están en otro lugar y queremos a alguien que nos ayude a buscar por dónde se encuentran, medicinas especiales, un pequeño botiquín, un silbato. Se plantearon las normas para construir en la Ciudad de México. Ahora se cuenta con un reglamento más severo. A raíz del sismo de 85, precisamente se hizo más severa el diseño estructural, más severo, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Que las fuerzas sísmicas con las que se diseñaban los edificios se incrementaron considerablemente y esto nos lleva, por consecuencia, a tener estructuras más robustas. Las nuevas obras deben privilegiar estudios de mecánica de suelos, diseño de materiales y estructuras. México podría considerarse un país desarrollado en cuestión de diseño sísmico, diseño estructural, mecánica de suelos. Sin embargo, en el horizonte de la Ciudad de México aún hay cicatrices. Todavía hay edificaciones que sufrieron daños por el sismo. No han sido demolidas o expropiadas por oposición de sus dueños. Están en riesgo de colapsar. Son alrededor de 200 edificios. La gran mayoría son edificios habitacionales. Poco a poco, los mexicanos hemos aprendido a convivir con los sismos. Una amenaza latente que preocupa a la comunidad científica, quien pronostica un nuevo terremoto intenso proveniente de las costas de Guerrero. No se sabe cuándo ni a qué hora, pero los expertos dicen que ocurrirá. Se espera que eventualmente haya un sismo similar. Este sismo lo venimos esperando desde que ocurrió el del 85. Pase lo que pase, la ciudad toma acciones preventivas. Son medidas significativas, avances importantes, pero ¿realmente estamos preparados para una emergencia como la de hace 30 años? Sin duda, a como estábamos en el 85, hemos ido avanzando muchísimo en muchos temas. La meta es muy ambiciosa, pero se puede lograr, es que no haya la pérdida de una sola vida humana. 30 años después, la sacudida de 1985 continúa removiendo emociones y conciencias a través de imágenes. A partir de expresiones artísticas y merecidos homenajes. Aquel México sepultado no deja de aleccionarnos. Han pasado 30 años y Araceli mantiene un vínculo especial con el lugar que la protegió después de la tragedia. Yo fui la segunda que rescataron del Juárez. A mí me trasladaron aquí al hospital infantil. Aquí era lo que era el área neonatal, UCIN en ese tiempo. Aquí estaban los cuneros de los recién nacidos donde se supone que a nosotros nos recibieron. Una bebé milagro. Es ahora una mexicana que regresó a retribuir un poco de lo que el hospital le dio. 30 años después y yo sigo aquí en el hospital, no me he ido. Y aquí voy a seguir un ratote. Fue el destino y su espíritu de servicio. La Ciudad de México sigue en pie. Se transforma día a día para convivir con su naturaleza.